Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Esta es la segunda parte de este curso relativo a las cuentas fiscales, la cuenta de capital de aportación y la cuenta de utilidad fiscal neta. Ayer vimos lo relativo a la cuenta de capital de aportación y ahora vamos a continuar con la parte relativa a la cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta nace en 1989, igual que la cuenta de capital. Bueno, la cuenta de capital de aportación, si no mal recuerdo, fue un año posterior. Pero arrancamos calculando su saldo inicial al 1 de enero de 1989 con todas las utilidades netas acumuladas de 1975 a 1988. Esto obviamente para empresas que habían iniciado actividades antes del 1 de enero de 1975. El cambio que hubo en este caso fue que hasta 1988, de 1982-88, los dividendos cobrados eran ingresos acumulables y los dividendos pagados eran deducciones autorizadas. A partir de 1989 se decide formar esta cuenta donde se van, así como en la parte del estado de situación financiera, se van acumulando en el capital ganado las utilidades, las pérdidas, las reservas. En el caso de la cuenta de utilidad fiscal neta, pues ahí se van acumulando las utilidades que ya pagaron impuestos, es decir, los resultados fiscales, menos el impuesto, menos la PTU, etcétera, algunas partidas que no son deducibles y que no forman parte del cálculo del resultado para efectos fiscales. Entonces, en este caso, esta cuenta se integra en principio con todas las utilidades que ya pagaron impuesto. Cuando una persona moral percibe dividendos de otra persona moral, en ese caso la persona moral que cobra los dividendos recibe la CUFIN de la persona moral que le distribuye los dividendos. Es decir, en el caso de una persona moral que recibe dividendos, no los va a considerar como ingresos, ya dijimos que eso solo estuvo vigente hasta 1988, no los va a considerar como ingresos y los va a sumar directamente a su cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, ya habíamos dicho anteriormente que todas las utilidades que se retiran de una persona moral tienen que haber pagado forzosamente el impuesto a la tasa del 30%, el impuesto a la tasa corporativa. Entonces, si partimos de ese supuesto, la persona moral que distribuye los dividendos ya pagó el 30% de impuesto sobre esos dividendos que está distribuyendo, sobre esas utilidades que está retirando de la empresa a través del pago de dividendos. Entonces, cuando otra persona moral cobra el dividendo, pues en ese caso la persona moral que lo recibe, ya dijimos que lo va a recibir directamente en su cuenta de utilidad fiscal neta porque los dividendos cobrados se suman a la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, la cuenta de utilidad fiscal neta que está dentro de una persona moral se integra por todas las utilidades que ya pagaron impuesto, ya sea por esa misma empresa o por otra persona moral que haya distribuido dividendos a esta última. De tal forma que todas esas utilidades ya pagaron impuesto a la tasa corporativa, la tasa del 30%. Por lo tanto, cuando salen las utilidades vía dividendos de esta persona moral hacia una persona física, pues llegan a la persona física habiendo pagado ese 30% y la persona física tiene derecho a acreditar el ISR pagado por la empresa. Es una de las opciones que tiene. La persona física que cobra el dividendo por ley, en términos del artículo 140 de la ley, está obligada a acumular el dividendo cobrado. Tiene dos opciones. ¿Cuánto acumula? La primera opción es acumula nada más lo cobrado, que en teoría, recordemos que los dividendos se retiran con base en lo que está contenido dentro de la cuenta de capital contable, o sea, dentro del capital ganado. Es decir, una empresa no puede retirar más utilidades que hasta el monto de las utilidades acumuladas bajo ciertas condiciones. Ayer veíamos que no se pueden distribuir dividendos si hay pérdidas. Se tiene primero que aplicar las utilidades para absorber esas pérdidas, y si que exceden esas utilidades a las pérdidas, pues lo más que se puede repartir es el monto excedente. Todas las utilidades que están dentro del capital contable en teoría ya tienen restado el 30% de ISR. Por lo tanto, lo que cobra el accionista son utilidades después del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, considerando esa situación, el legislador le da dos opciones a la persona física cuando cobra dividendos. O
acumula únicamente el dividendo cobrado, que es lo que cobró fue utilidad después de ISR, y entonces vuelve a calcular el impuesto sobre la renta con la tarifa de personas físicas y no tiene derecho a acreditar nada de lo pagado por persona moral, o acumula la utilidad, el dividendo cobrado más el ISR que pagó la persona moral por ese dividendo, que en principio puede parecer más, pero siempre es lo más recomendable porque en ese caso les permiten acreditar a las personas físicas el ISR pagado por la persona moral a la tasa del 30%, lo que significa que en el peor de los casos la persona física lo más que va a pagar sí sería en su caso el 5% de diferencial de tasa entre la tasa máxima de la tarifa de personas físicas y la tasa corporativa pagada por las personas morales. Entonces ahí la persona moral habría pagado 30%, la persona física en su declaración anual cuando acumula el dividendo le puede dar en su cálculo de impuesto anual sobre ese dividendo más del 30% y hasta el 35% o menos del 30%. Si le diera menos del 30%, pues tiene derecho a que le devuelvan el excedente pagado por la persona moral. Y van a decir ustedes, ¿por qué? Si quien pagó es la persona moral, que es una persona distinta a la persona física. ¿Cómo le van a devolver un saldo a favor que proviene de un pago de ISR que hizo la empresa y no la persona física? Porque el legislador considera que la persona moral es una ficción jurídica y que a final de cuentas todas las utilidades de personas morales van a ir a dar al patrimonio de las personas físicas. Entonces, en ese caso, les permite, entonces, en caso de que el impuesto que les resulte en su declaración anual sea menor que el que pagó la persona moral, y al acreditar el impuesto pagado por la persona moral le resulte un saldo a favor, sí les permite recuperar ese saldo a favor vía devolución o, en su caso, pues vía compensación, ¿sí? Por otro lado, cuando el accionista cobra el dividendo, a partir de 2014 se estableció una sobretasa del ISR aplicable a las utilidades distribuidas por personas morales. Esta tasa es una tasa del 10% sobre el dividendo cobrado, que ya dijimos que el dividendo cobrado es utilidad después de restar el 30% de ISR. Entonces, si consideramos que tenemos 100 de utilidad antes de ISR, 30 de ISR pagado por la persona moral, lo que cobra la persona física son 70 y sobre eso se le retiene el 10%, es decir, se le retienen 7. Entonces, la persona moral pagó sobre los 100, pagó 30. La persona física, si opta por acumular no los 70 cobrados, sino los 70 más los 30 que pagó la persona moral, es decir, los 100 que pagó la persona moral, los 100 que determinó la persona moral como utilidad, y suponiendo que llegue a la tasa máxima de ISR de las personas físicas, lo más que va a pagar, si opta por acreditar el ISR pagado por la persona moral, lo más que va a pagar son 5. Entonces llevamos 30 de la persona moral, 5 por máximo que va a pagar la persona física al acumular la utilidad antes de impuestos percibida por la persona moral, y 7 que le retuvieron en el momento de cobrar los dividendos. Entonces, la tasa máxima a la que tendríamos en el caso de personas, de utilidades que se perciben a través de personas morales sería 42%. Pero si la persona física no ejerce la opción de acreditar el impuesto pagado por la persona moral, es decir, en su cálculo anual únicamente acumula el dividendo cobrado, no acumula el dividendo cobrado más el impuesto pagado por la persona moral y no acredita el impuesto pagado por la persona moral, entonces la persona física va a acumular en su declaración anual únicamente los 70 cobrados, pero va a volver a calcular el impuesto sobre esos 70 y entonces va a pagar una cantidad adicional de impuestos sobre esos 70. ¿Y qué va a pasar en ese caso? La persona moral habrá pagado 30 más lo que le salga en su declaración anual a la persona física. Imagínense que les diera el 20% de 70, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 14, por suponer cuánto le daría. Entonces 30 más 14 son 44, más los 7 que le retuvieron por distribuirle utilidades generadas a partir de 2014, entonces estaríamos hablando de 51%. Entonces, obviamente la tasa que debió haber sido como cuando mucho el 42%, si no ejercemos la opción de acumular
la persona física no ejerce la opción de acumular en su declaración anual el dividendo percibido más el impuesto pagado por la empresa y no ejerce la opción de acreditar el impuesto pagado por la empresa, la tasa se puede ir hasta niveles del 60 y tantos % sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente en el año 1 a lo mejor la persona moral genera la utilidad y en marzo del año 2 paga los 30 de impuestos. Y a lo mejor reparte esos dividendos, si bien nos va el año 2, y entonces la persona física presenta su declaración anual en el año 3. Entonces, de manera óptima, pues el impuesto del que estamos hablando se va a pagar entre el año 1, entre el año 1 y abril del año 3, ¿no? Entonces, no vamos a percibir cuánto realmente nos están costando las utilidades percibidas o generadas a través de personas morales si no consideramos que al final del camino todas las utilidades de personas morales van a dar ¿a dónde? Al bolsillo de personas físicas. Entonces, la tasa a la que tenemos que aspirar sería no más del 42%, puede ser menos, porque la tarifa de personas físicas cuando presentan su declaración anual es progresiva, entonces puede ser menos del 42, pero nunca deberíamos pagar más del 42. Entonces, también tenemos que considerar que si generamos utilidades a través de una persona moral, siempre va a haber esta sobretasa que termina siendo del 7% sobre la utilidad antes de impuestos, es 10% de utilidad después de impuestos, pero si le estamos haciendo el cálculo de cuánto nos genera de impuesto la utilidad, pues sería un 7%, ¿no? En ese caso de retención que se le hace en el pago de dividendos a personas físicas. Entonces, siempre que generemos utilidades a través de una persona moral, vamos a tener esa sobretasa del 7%. Entonces, las utilidades de personas morales salen más caras en materia de impuestos por ese 7%, sobre todo son las utilidades que se generaron a partir de 2014 con la creación de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si no queremos pagar esa sobretasa del 7%, pues tendríamos que hacer entonces el negocio no a través de una persona moral, sino a través de, ya sea como persona física sola, o si lo queremos hacer en conjunto, pues a lo mejor tendríamos que evaluar la figura de la negociación en copropiedad, donde entre varias personas físicas ponen un negocio y cada quien renuncia a la propiedad de los bienes que aporta y a cambio obtiene un porcentaje de participación en la propiedad de la negociación. Entonces, en ese caso, pues nunca van a pagar más del 35%, por más utilidades que tengan, lo máximo que van a pagar es el 35%, que es la tasa máxima aplicable en personas físicas. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración esta situación, porque de lo contrario pagaríamos pues estaríamos sujetos a esta sobretasa que se aplica a las utilidades de personas morales. Entonces, la cuenta de utilidad fiscal neta lo que contiene pues son las utilidades netas que ya pagaron impuesto a la tasa corporativa, a la tasa del 30%. Por lo tanto, cuando la persona moral distribuya dividendos y el monto que distribuya lo va a determinar con base en las utilidades contables, pero cuando distribuya dividendos, la persona moral va a determinar con base en el saldo de esta cuenta si esos dividendos ya pagaron la tasa corporativa de personas morales o no lo han pagado. Y si no lo han pagado, la persona moral tiene que pagar la tasa corporativa, porque esa es la tasa que le corresponde de entrada a la persona moral, la tasa del 30%. Entonces, siempre tenemos que tener presente cuál es el saldo de nuestra cuenta de utilidad fiscal neta, pero también cuáles son las utilidades contables que tengo posibilidad de repartir, porque no puedo exceder del monto que establece como utilidades el capital contable, con las condiciones que ya señalamos, de que no se pueden distribuir utilidades si hay pérdidas que no han sido absorbidas por esas utilidades. Y en todo caso, si hay utilidades o pérdidas, lo más que se puede repartir es el neto entre una y otra. Para tal efecto, pues obviamente se tienen que haber aprobado los estados financieros por parte de la Asamblea de Socios o Accionistas. Otro requisito también es que si la persona física quiere acreditar el impuesto pagado por la persona moral cuando ejerce esa opción en su declaración anual, algo que se me olvidó comentar, es que la persona física tiene que haber recibido de la persona moral la constancia de retenciones, o sea, el CFDI de retenciones por el dividendo cobrado. Si no recibe el CFDI de retenciones,
que es un requisito para poder realizar el acreditamiento del ISR pagado por la persona moral. Entonces, la persona física tendría que acumular en su declaración anual el dividendo cobrado y pagar el impuesto sobre el dividendo cobrado, lo que ya dijimos que nos va a llevar a tasas más allá del 42%, que sería la tasa máxima aplicable en México. Entonces, siempre hay que considerar, pues primero que tengo que ser accionista de la empresa, tengo que estar inscrito en el registro de socios o accionistas, la empresa obviamente tiene que generar sus actas de asamblea, en su caso dar aviso a la Secretaría de Economía sobre, no sé, la convocatoria al acta de asamblea, etcétera, ¿no? Aprobar los estados financieros de la entidad, decretar el pago de dividendos y en ese caso, ya que se decreta el pago de los dividendos, se genera el pasivo y en el momento en que se liquide ese pasivo, cuando salga el dinero de la cuenta bancaria, bueno, se carga dividendos por pagar con abono a bancos. Los dividendos se tienen que pagar en principio a quien aparece como dueño de las acciones en el registro de socios o accionistas, que tiene que estar actualizado tanto ante la Secretaría de Economía, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles con la reforma de 2018, como ante el Servicio de Administración Tributaria. Y si considero que los dividendos provienen de cuenta de utilidad fiscal neta y que ya pagaron la tasa corporativa, la tasa del 30%, entonces tengo que mostrar ese saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta en la balanza de comprobación que envío al SAT mes a mes en las cuentas de orden. Y si considero que no hay retención del ISR o no todo el pago de dividendos es sujeto a retención, porque una parte proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta 2013 y otra parte viene de la cuenta de utilidad fiscal neta vigente a partir de 2014, y nada más le retengo el impuesto a lo que proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 o a lo que no proviene de CUFIN, entonces, en ese caso, en las balanzas de comprobación que le envío mes a mes al SAT, tengo que tener separado en las cuentas de orden cuánto es la CUFIN de 2013 y cuánto es la CUFIN de 2014, para que el SAT me crea que había una parte que no estaba sujeta a retención en términos de las disposiciones fiscales. Y bueno, nada más concluiríamos que las personas morales pagan el impuesto sobre la renta en principio en su declaración anual a través de la determinación del resultado fiscal. Pero un segundo momento del pago del impuesto sobre la renta sobre las utilidades generadas a través de la persona moral sería pues cuando la persona moral distribuye dividendos provenientes de utilidades que no se han grabado, utilidades contables que no han quedado grabadas a través del resultado fiscal, y en consecuencia cuando reparte dividendos, esos dividendos no provienen en todo o en parte de la cuenta de utilidad fiscal neta. También otro momento del pago del impuesto sobre las utilidades generadas por la persona moral es cuando la persona moral reduce su capital. En el reembolso de capital pues puede haber utilidades distribuidas contables que no hayan pagado impuestos sobre la renta a través del resultado fiscal, y entonces en el momento en que se distribuyen, en ese momento llega un tercer momento del pago del impuesto. Y si finalmente la empresa las utilidades generadas por la empresa no generaron el impuesto vía resultado fiscal en la declaración anual, no generaron el impuesto porque no se repartieron vía dividendos, no generaron el impuesto porque no se repartieron vía reembolso de capital, en el último momento de vida de la sociedad, es decir, en la liquidación de sociedades, la persona moral tendrá que pagar el impuesto sobre esas utilidades que excedan a las utilidades que se declararon vía declaración anual y que están dentro de la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, hay que recordar y hay que tener presente todo esto al momento de considerar qué representa la cuenta de utilidad fiscal neta. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta y bueno, vamos entonces a iniciar. El dividendo, dice el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es el derecho individual que corresponde a todos los socios de percibir un beneficio económico en forma más o menos regular de las utilidades que obtenga la sociedad. Es un derecho fundamental del socio. La supresión de este derecho a uno o a todos los socios atentaría en contra de la esencia y estructura de la sociedad.
Todos los demás derechos concedidos a los socios pues solo tienden a garantizar el cumplimiento del derecho al dividendo y son por lo tanto derechos accesorios, esto es, derechos carentes de contenido patrimonial que están al servicio indirecto de la finalidad de lucro. Y aquí hay que considerar, bueno, que eso es la definición que le da la doctrina al término de dividendo, pero para efectos fiscales, el concepto de dividendo no nada más se limita a lo que establece la doctrina, sino que en materia de ISR, en el artículo 140, en la parte relativa, en el título de personas físicas, se establece que se consideran como utilidades o dividendos distribuidos. Y dice, se consideran utilidades o dividendos distribuidos los intereses que les paguen a los accionistas en términos de los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece un periodo de pago de intereses mientras la sociedad genera, o sea, una opción para pagar intereses a los accionistas, mientras la sociedad empieza a generar utilidades, y en ese caso se les pueden pagar con base en estos artículos y de todas maneras tendrán el carácter de dividendos para efectos fiscales. Dice, y también cualquier participación en la utilidad que se pague a favor de obligacionistas u otros por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. Pues ahí de alguna manera estamos hablando de participación de utilidades y en ese caso pues no habría problema respecto a lo que de entrada pues nos ocupa, que es el pago de dividendos en este caso, ¿no? Déjenme de todas maneras irme al artículo 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y dice el artículo 123, dice, en los estatutos se podrá establecer que las acciones durante un periodo que no exceda de 3 años contados desde la fecha de la respectiva emisión tendrán derecho a intereses no mayores al 9% anual. En tal caso, el monto de estos intereses deberá cargarse a gastos generales. O sea, aquí puede no haber utilidad, pero le podemos pagar a los accionistas durante esos primeros 3 años estos intereses que no excedan de esta tasa y serán gastos en términos de lo que establece el artículo 123. Claro que para pagarlos tenemos forzosamente que establecer esa opción dentro de los estatutos de la sociedad. Entonces, tendrían que estar señalados dentro de estos estatutos. Y esto fue para la sociedad anónima. Para la sociedad, para otro tipo de sociedades, particularmente para la sociedad de responsabilidad limitada, el artículo 85 establece también que en el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a recibir intereses no mayores del 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiere beneficios, no hubiere utilidades. Dice, pero solamente por el periodo de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de las operaciones, sin que en ningún caso dicho periodo exceda de 3 años. Estos intereses deberán cargarse a gastos generales. Entonces, es una excepción a la situación de que deban existir utilidades para poder repartirlas. En este caso, nos estaríamos refiriendo a un gasto, no tanto a una distribución de utilidades. Miguel Cruz dice, buenos días, ¿se puede repartir utilidades mediante reparto de dividendos antes de la declaración anual del año en curso si hay utilidades acumuladas en la empresa de ejercicios anteriores? Sí, habiendo utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, en el momento en el que ustedes lo decidan, se pueden distribuir dividendos. La condición únicamente sería que esas utilidades de años anteriores, cada año se haya hecho el acta de asamblea donde se aprueban los estados financieros que arrojan esas utilidades. Y con la condición de que si hay años con pérdida y hay años con utilidades, pues lo que se distribuya no exceda al neto entre utilidades y pérdidas, siendo las utilidades mayores. Dice, si los socios de una sociedad anónima en el primer año de creación de la empresa requieren de transferencias para cubrir necesidades personales, ¿bajo qué tratamiento legal se deben repartir? Bueno, aquí una posibilidad es la que acabamos de señalar en el artículo 123 para una sociedad anónima. Se les pueden pagar intereses no más del 9% anual sobre su aportación, eso podría ser
una posibilidad y eso se carga a gastos, pero tiene que estar establecida esta situación dentro de los estatutos. Y la otra situación, bueno, los socios, los accionistas de una empresa, en principio, pues tienen que esperar al final del año para ver si hay, o sea, ya que cierre el ejercicio, para ver si hubo utilidades y en su caso, pues cobrar dividendos, ¿no? Pero ese derecho lo tienen por el simple hecho de ser accionistas, por el éxito en la gestión del administrador, de la persona que administre la sociedad, etcétera, ¿no? Pero en un momento determinado los socios accionistas pueden prestarle algún servicio o enajenarle algún bien u otorgar el uso o goce temporal de un bien a la empresa. Y eso sería, esa relación jurídica sería independiente a la que tienen como accionistas de la misma, pero obviamente tiene que estar bien soportado, o sea, si son dueños del inmueble donde están, bueno, si pueden cobrar rentas, desde luego, obviamente hay que revisar el tema de los precios de mercado para evitar un problema en materia de precios de transferencia en cualquiera de las transacciones que realicen con los socios o accionistas, pues tendrían que revisar esto, pero bueno, pueden cobrar rentas por un inmueble, pueden cobrar rentas por el otorgamiento de un bien intangible, suponiendo que fueran titulares de la marca, del nombre comercial, etcétera. Pueden, no sé a qué se dedique la sociedad, pero pueden también no sé, participar en la operación de la sociedad, no sé, por ejemplo, a lo mejor la sociedad vende artículos de piel y el accionista es el que los diseña, el que ve los materiales, etcétera, el que se encarga de coordinar el lanzamiento de nuevos productos al mercado, en fin, hay que ver qué actividad realiza el accionista, también puede ser que esté vendiendo, sea el principal promotor de la venta de los productos que fabrica la sociedad, pues podría ser otra posibilidad, es decir, el dividendo es por el simple hecho de ser accionista, haber aportado un capital y que la empresa con la combinación de capital y trabajo pues genere esa utilidad. Pero eso no significa que no necesariamente pueda tener otro tipo de actividades para la sociedad y pueda cobrar o pueda percibir una contraprestación por ese tipo de actividades. Pues le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, les damos la bienvenida a su espacio de CADEFI. Recuerden que pues todos estos temas pueden acceder a ellos a través de la membresía. Y pues bueno, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio, a Linus Fernando, Ilse Michel, Laura Díez, Eunice Vázquez, Juana Ramírez, pues un gusto tenerlos aquí en este espacio. Entonces, regreso entonces a lo que establece el artículo 140, y bueno, el artículo 140 no nada más establece como dividendos, el dividendo tradicional, ya dijimos que también establece como dividendos los intereses que se paguen a los accionistas en términos o a los socios de la SDRL en términos de los artículos 85 y 123. También se consideran dividendos los préstamos a socios o accionistas, dice, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos. 1, que sean consecuencia normal de las operaciones de la entidad. 2, que se pacte a plazo menor de un año. Y 3, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. Y 4, que efectivamente se cumplan estas condiciones. Entonces, cualquier crédito, cualquier cuenta por cobrar que la persona moral tenga respecto a la persona física, si no se cumplen estas condiciones será dividendos. ¿Cuánto es lo mínimo que le tienen que cobrar de intereses? Pues la tasa que fija la Ley de Ingresos de la Federación para pagos en parcialidades, la que está vigente es 0.98%. Esta tasa la encuentran en el artículo 8, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, esto es lo mínimo que tendría que cobrarle la persona moral a la persona física. Ahora, no necesariamente se los tiene que estar pagando mensualmente, pueden establecer una tasa de interés del 0.98% mensual, pero puede ser que sea exigible hasta el término del año junto con el pago del préstamo en ese caso. Pero si ustedes no cumplen con estas condiciones al momento de tener préstamos a socios o accionistas, entonces el problema es que ese préstamo se va a convertir
en un dividendo y la autoridad pues tiene el criterio en este sentido de que estos préstamos que se asimilan al pago de dividendos no provienen de CUFIN y por lo tanto la persona moral pues le van a cobrar el impuesto corporativo completo a la tasa del 30% en términos de las disposiciones aplicables. También se consideran dividendos las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficios.